manejo, el manejo del asma en el adolescente, ¿ya? Porque es en este grupo etario donde han habido más cambios. Y la verdad que, perdón, el manejo del asma en el adolescente, como lo dice el título, realmente es un verdadero desafío. Antes de partir, estos son mis potenciales conflictos de interés, principalmente conferencias para distintos laboratorios. El asma es un importante problema de salud pública a nivel mundial. Se estima, de acuerdo al último reporte global de asma, que 339 millones de personas padecen de esta enfermedad a nivel mundial. Y además es causa de 250.000 muertes anuales. Además, el asma bronquial sabemos que es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. En nuestro país tenemos una alta prevalencia de asma en los niños, que fluctúa entre un 15.5% en los niños de 13 a 14 años y un 17.9% en los niños de 6 a 7 años. La verdad que es una prevalencia bien alta si la comparamos con la prevalencia de otros países, por ejemplo Estados Unidos, que tiene una prevalencia de un 8%, como la mitad más o menos. En el último tiempo, además en nuestro país, hemos visto un importante incremento en la tasa de hospitalización por asma en niños, desde un 3.8 por 10.000 habitantes el año 2001 a 7.8 por 10.000 habitantes el año 2014. Entonces vemos que en estos 14 años de estudio, la tasa de hospitalización por asma en niños se duplicó, lo que es algo bastante preocupante. Aquí en este gráfico podemos ver la distribución de las hospitalizaciones por asma por edad en nuestro país. Y aquí podemos ver claramente que la gran mayoría de los pacientes que se hospitaliza por asma en nuestro país son niños. Un 26% son niños de 5 a 10 años y un 13% son niños de 11 a 15. Sobre los 15 años, la verdad que el porcentaje de hospitalización cae drásticamente bajo un 6%. En este estudio pudimos observar que la tasa media de hospitalización por asma en adolescentes es bastante más baja que la tasa media de hospitalización por asma en niños menores de 5 a 10 años. A pesar de esto, observamos que en estos 14 años de estudio fallecieron 5 niños. Y al ir a ver las edades de estos niños, nos dimos cuenta que la gran mayoría, 4 de estos 5 niños, son adolescentes mayores de 11 años. Entonces acá queremos poner una bandera roja porque estos datos nos están mostrando que en nuestro país los que están falleciendo por asma son los adolescentes. Entonces creo que como pediatras tenemos que focalizarnos más en este grupo tan vulnerable de pacientes. Para ejemplificar un poco cómo es el manejo del asma en los adolescentes, quisiera presentarles este caso clínico. Este es Pedro, tiene 14 años, viene a la consulta con su mamá y entra enojado porque la verdad que no quería ir al doctor porque él se siente bien y no sabe por qué la mamá lo lleva. Así que está súper enojado, no quiere hablar. La mamá refiere que Pedro tiene cuadros repetidos de bronquitis obstructiva desde los 2 años de vida hasta la fecha. Pedro tose mucho cuando se ríe y la mamá me cuenta que le gustaba mucho jugar fútbol, pero ya no juega, lo dejó, porque cada vez que juega le da tos y se ahoga. Muchas veces durante la semana tose en la noche, por lo que usa salbutamol, con lo que se siente mejor. Cuando más pequeño usaba un corticoide inhalado, que ya no recuerda, y ahora solo usa salbutamol cuando se siente mal porque eso lo alivia. Trae una espirometría que muestra un BEF1 de un 60%,
que se modifica un 25% posalbutamol. Y un feno que está en 50 partes por billón. Ese es el caso clínico. Después lo vamos a ir a desarrollar y ver qué le vamos a ofrecer. Sabemos que la adolescencia es una etapa complicada de la vida, una etapa en la cual hay una transición de los niños hacia la edad adulta, con una necesidad de separarse y diferenciarse de sus padres, con búsqueda de su propia identidad. Hay el desarrollo de la imagen corporal y hay una relación muy estrecha con los pares, por una necesidad intensa de pertenecer, de encajar y de ser aceptado por el grupo. Creo que para muchos de los que estamos acá son conocidas estas imágenes, ¿no es cierto?, de adolescentes que reflejan una gran rebeldía frente a las normas. Es por esto que los adolescentes con asma son un grupo de pacientes con problemas y necesidades diferentes, y que nosotros como pediatras debemos abordar y que nos plantea sin lugar a dudas un importante desafío para poder hacerlo de la mejor manera. Los adolescentes con asma tienen problemas y necesidades diferentes. Primero que nada, tienden a rechazar el diagnóstico de la enfermedad porque tienen miedo a sentirse diferentes. Hay negación de los síntomas. Muchas veces hay incapacidad para valorar los signos de asma, lo que es realmente peligroso. Hay falta de adherencia a los tratamientos de mantención, con sobreuso de la medicación de rescate, y además se suman otros problemas como el inicio del tabaquismo y otras adicciones. El tabaco, sabemos que es la segunda sustancia psicoactiva más consumida entre los estudiantes luego del alcohol. Y desgraciadamente Chile es el tercer país con mayores tasas de consumo en el mundo, y primero en Latinoamérica en tabaquismo en los adolescentes. El asma y el tabaquismo son una mala asociación. De partida, la exposición al humo de cigarrillo, el tabaquismo activo, aumenta por sí solo la incidencia de asma, aumenta la severidad de la enfermedad, aumenta la morbimortalidad, produce un mayor deterioro de la función pulmonar y disminuye la respuesta al tratamiento con los corticoides inhalados. Por otro lado, los adolescentes tienen una muy mala adherencia al tratamiento de mantención. Sabemos que en la medida que la edad aumenta, la adherencia al tratamiento de mantención disminuye. Y esto muchas veces es porque los niños más pequeñitos son los papás los responsables y los encargados de administrar la terapia, pero cuando el niño ya es más grande, está más independiente, la verdad es que prácticamente no los usan. Y la adherencia es un tema clave, ¿ya?, para poder tener una buena evolución en nuestros pacientes. Se considera que una adherencia adecuada al tratamiento es cuando el paciente utiliza el medicamento más de 80% de lo indicado. Desgraciadamente en el asma, como en muchas otras enfermedades crónicas, vemos que la adherencia al tratamiento de mantención es muy baja. La mala adherencia al tratamiento de mantención va a llevar a que el paciente tenga un mal control de su enfermedad, con la presencia de síntomas diarios, la tos con el ejercicio, la tos con la risa, la tos nocturna. La mala adherencia al tratamiento de mantención también va a aumentar el riesgo de tener exacerbaciones, las cuales pueden ser severas y ciertamente causar mortalidad. La mortalidad en asma es baja, pero existe. En nuestro país la mortalidad de los adolescentes, en los niños chilenos es de 0,37 por 100.000 habitantes. Y bueno, toda esta mala evolución, el mal control, las exacerbaciones con hospitalizaciones, ciertamente va a aumentar los costos en salud. Pero no solamente los costos directos, sino que también están los costos indirectos, cuando el niño, por ejemplo, tiene que faltar a clases porque está con una exacerbación,
y muchas veces también los papás deben faltar a su trabajo para cuidar a sus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar a un adolescente con asma? Lo primero es que tenemos que certificar el diagnóstico. Esto es fundamental. Y para eso será muy importante una adecuada historia y examen físico. La historia característica de un niño con asma son episodios recurrentes de obstrucción bronquial, durante los cuales el niño podrá tener tos, silbido al pecho, sensación de pecho apretado, sensación de falta de aire. Durante estos episodios, el paciente puede estar completamente asintomático o tener algunos síntomas, como ya lo mencionamos, la tos con la risa o con el llanto, la tos con el ejercicio o la tos nocturna. Frente a esta sospecha clínica, siempre debemos confirmar el diagnóstico con pruebas de función pulmonar. Una espirometría pre y post broncodilatador me puede dar la clave del diagnóstico si yo puedo demostrar una respuesta broncodilatadora positiva. En caso que la espirometría sea normal, entonces solicitaré las pruebas de provocación bronquial, que puede ser el test de ejercicio o el test de metacolina. Entonces, los síntomas sugerentes más las pruebas de función pulmonar concordantes nos van a hacer finalmente el diagnóstico de asma. Una vez que yo estoy segura que mi paciente tiene asma, entonces voy a ir al tratamiento. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Qué es lo que tengo que lograr con mi paciente? Los objetivos básicamente son dos. El primero es el control de los síntomas, y esto se refiere a evitar los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos y los síntomas con el ejercicio. Y el segundo objetivo es la reducción del riesgo, y esto se refiere a prevenir las muertes por asma, prevenir las crisis, mantener la función pulmonar y evitar los efectos adversos de los medicamentos. Es decir, el objetivo del tratamiento es que el paciente tenga una vida absolutamente normal, sin ninguna limitación. En esta foto, en este dibujo, podemos ver a los principales actores del asma alérgico eosinofílico, característico del asma en la edad pediátrica. Por un lado tenemos el linfocito Th2 y las citoquinas que libera este linfocito, la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Por otro lado tenemos el mastocito cubierto en su superficie por IgE específica contra este alergeno, frente al cual el paciente se ha sensibilizado. Cuando dos moléculas de IgE toman contacto con este alergeno, lo que sucede es que este mastocito se degranula, liberando gran cantidad de sustancias proinflamatorias, citoquinas, histaminas, prostaglandinas y leucotrieno, que van a hacer que se produzca una broncoconstricción característica de la crisis de asma. Por otro lado, tenemos este otro importante actor, que es el eosinófilo, que es la célula encargada de mantener en el tiempo la inflamación en la mucosa respiratoria. Se ha visto en los diferentes estudios que esta inflamación alérgica eosinofílica responde muy bien al uso de los corticoides inhalados, porque los corticoides inhalados tienen la característica de poder actuar simultáneamente en distintos niveles de la cascada inflamatoria. Y es por esto que en la actualidad los corticoides inhalados son considerados el tratamiento de elección, el gold standard para el manejo del asma bronquial. Estos corticoides inhalados pueden ser utilizados como monoterapia o pueden ser asociados a beta-2 agonistas de acción larga y ultralarga. También pueden ser utilizados asociados a antileucotrienos o asociados a anticolinérgicos de acción prolongada. Para los pacientes con asma severo, también en Chile contamos con terapias biológicas
Tenemos el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-TB. Tenemos el mepolizumab, anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 5. Y recientemente también contamos con el dupilumab, que es un cuerpo que bloquea el receptor alfa de la interleuquina 4, que como resultado disminuye la proliferación tanto de interleuquina 4 como parece que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Si lo pudieran apagar, sería fantástico. El tratamiento del asma bronquial se va ajustando de acuerdo a la respuesta, y esta respuesta es principalmente el control alcanzado. ¿Y a qué se refiere el control? El control es la disminución o la remisión de los síntomas de asma debido a la administración del tratamiento. El tratamiento del asma no es estático, muy por el contrario, es totalmente dinámico, ¿ya? Y este tratamiento se ajusta en un ciclo continuo de evaluación, ajuste de la terapia y revisión de la respuesta. Así entonces vamos a ir aumentando o disminuyendo la intensidad del tratamiento administrado dependiendo del control que alcance el paciente. Bueno, en todo este tiempo, desde que partió el tratamiento del asma, hemos visto distintos cambios en la dirección del tratamiento, distintos cambios de paradigma, ¿ya? Para ilustrar esto un poco, quería mostrarles este péndulo que parte de los años 60, cuando se considera que el asma es una enfermedad intrínseca del músculo liso bronquial, y por tanto, en ese entonces se recomendaba el uso regular con beta-2 agonistas. Posteriormente, el péndulo se mueve a los años 70, donde se comienza a dar importancia a la inflamación de la vía aérea. Y en este caso, la recomendación es que se utilicen corticoides inhalados más el uso de beta-2 agonistas en caso necesario. Posteriormente, este péndulo nuevamente se mueve hacia los años 90, donde todo el foco es puesto en la inflamación. Y por tanto, acá la recomendación es que demos dosis altas de corticoides inhalados. Pero posteriormente este péndulo nuevamente se devuelve en los años 2000, donde nuevamente cobra importancia la alteración del músculo liso bronquial. Es por eso que se nos recomienda entonces tratar de dar las dosis más bajas de corticoides inhalados y asociarlo a un beta-2 agonista de acción prolongada. Recientemente hemos visto un nuevo cambio de paradigma que lo propone Gina el año 2019. Este cambio de paradigma básicamente es con respecto al manejo del asma leve. Para recordar, asma leve son aquellos pacientes que se manejan en Step 1 o Step 2 de Gina. Hasta el año 2018, Gina recomendaba que para los pacientes en Step 1, que son pacientes muy leves, que tienen síntomas menos de 2 veces al mes, no era necesario el uso de ningún tratamiento controlador, y que solamente se podía manejar a este paciente con beta-2 agonistas en caso necesario, con salbutamol. Esta estrategia, la verdad es que es muy bien recibida por los pacientes, porque el salbutamol produce un alivio rápido de los síntomas, no tiene efectos adversos que sean percibidos por el paciente y es de bajo costo. Sin embargo, si el paciente tiene síntomas más de 2 veces al mes, cambiaba completamente la estrategia, y en este caso Gina nos recomendaba indicar dosis bajas de corticoides inhalados permanentes para evitar que el paciente utilice salbutamol, que es el medicamento en el cual el paciente confía plenamente. Por lo tanto, esto crea un poco de confusión en los pacientes. Y a la larga lo que uno ve, que estos pacientes que tienen tan pocos síntomas, la verdad que no utilizan ningún tratamiento de mantención y sobreconfían solamente en el uso de salbutamol, lo que los lleva a un sobreuso de este medicamento, lo cual se ha visto en el tiempo que es deleterio. ¿Por qué?
porque disminuye la expresión de los receptores beta sobre el músculo liso bronquial, disminuye la broncoprotección, causa un rebote de la hiperreactividad bronquial, disminuye la respuesta broncodilatadora y aumenta la respuesta alérgica y la inflamación eosinofílica. En este gráfico podemos ver el riesgo de consultas a servicio de urgencia por número de caníster de salbutamol utilizado. Y aquí vemos que con 3 o más caníster de salbutamol utilizado al año, hay un aumento significativo de las consultas a servicio de urgencia, tanto en adultos como en niños. Este otro gráfico muestra la relación entre el uso de salbutamol y la mortalidad. Y aquí vemos que con 2 o más caníster de salbutamol utilizados al mes, hay un aumento lineal de la mortalidad. Por otro lado, en este estudio, que es la revisión nacional de las muertes por asma en el Reino Unido, es un informe, se pudo observar que 39% de los pacientes que habían fallecido por asma habían utilizado más de 12 caníster de salbutamol el año previo. 38% de estos fallecidos había utilizado menos de 4 inhaladores de corticoides inhalados el año previo. Y algo que llama mucho la atención es que 58% de los fallecidos por asma eran pacientes con asma leve a moderado. Es un porcentaje muy, muy alto, porque uno esperaría que la mortalidad fuera principalmente de los pacientes con asma severo. Por eso es importante también poner atención a los pacientes con asma leve, que pueden tener perfectamente exacerbaciones severas y morir por esta enfermedad. Y claro, si es que estos pacientes con asma leve sobreconfían en el salbutamol y no usan concomitantemente un tratamiento antiinflamatorio, no van a estar tratando la causa de base de la enfermedad, que es la inflamación. Cuando yo tengo un incendio, tengo que utilizar lo adecuado, y en este caso, para la inflamación, lo que hay que usar es un corticoide inhalado y no un broncodilatador. Los corticoides inhalados han demostrado con creces su efectividad en el manejo del asma y su capacidad para reducir las crisis de asma en cerca de un 55%. Y a diferencia de la relación que vemos entre salbutamol y mortalidad, lo contrario observamos en la relación entre el uso de corticoides inhalados y mortalidad. En este gráfico podemos ver que mientras más caníster de corticoides inhalados se utilicen por año, hay una reducción de la mortalidad. En este gráfico podemos ver representadas 425 crisis de asma severa. La crisis propiamente tal corresponde al día 0. Y aquí podemos ver que la crisis no se gesta en 1, 2 o 3 días previos, sino que esto parte mucho antes, aproximadamente 14 días antes, con alteraciones del PEF matinal, alteraciones del PEF vespertino, aparición de síntomas nocturnos, de síntomas diurnos y utilización de medicación de rescate, tanto de día como de noche. Entonces, si vemos este gráfico, podemos ver que en esta parte de la curva hay una ventana de oportunidad para utilizar un tratamiento antiinflamatorio cuando el paciente utiliza o inicia el uso de salbutamol. Esto, sobre todo en los pacientes que están sin un tratamiento de mantención. Este uso de este antiinflamatorio o rescate antiinflamatorio lo que va a hacer es evitar que este paciente tenga una crisis severa. Esta, en el fondo, es la racionalidad del cambio de la estrategia GINA para el manejo de los pacientes con asma leve. Si yo tengo un incendio incipiente, entonces, y lo trato con el tratamiento adecuado, voy a evitar que este incendio se propague. Entonces, esta es la guía GINA de este año.
para el manejo de los adolescentes mayores de 12 años y adultos. Para este grupo etario, Gina propone como primera elección la primera parte del diagrama. Entonces aquí vemos que para los pacientes con asma leve, STEP 1 y STEP 2, se recomienda de elección el uso de dosis bajas de corticoides inhalados más formoterol. Esta mezcla el paciente la utiliza a demanda dependiendo de sus síntomas. El paciente, si ya está en un STEP 3, la recomendación son dosis bajas de corticoides inhalados más formoterol, esto permanente, de mantención. En STEP 4, dosis media de corticoides inhalados más formoterol, de mantención. Y en STEP 5, agregar un LAMA y referir para usar una terapia biológica. En STEP 3, 4 y 5, el rescate se hace con la misma mezcla a demanda, es decir, dosis bajas de corticoides inhalados más formoterol. Aquí vemos que en este esquema el paciente utiliza el mismo dispositivo independiente de la severidad, y la frecuencia y manera de administrarlo dependerá de su severidad. Ahora, si el paciente no tiene acceso a la mezcla corticoides inhalados formoterol, para STEP 1, Gina nos dice que el paciente debe utilizar un corticoide inhalado toda vez que utilice salbutamol. Esto puede ser en dos dispositivos diferentes o la mezcla en el mismo dispositivo. Para STEP 2, Gina recomienda dosis baja de corticoides inhalados de mantención. Para STEP 3, dosis bajas de corticoides inhalados más un LABA. Para STEP 4, dosis media o alta de corticoides inhalados más LABA. Y para STEP 5, agregar un LAMA y referir para terapia biológica. En este caso, para STEP 2, 3, 4 y 5, el rescate se hará con salbutamol. Entonces vemos que este tratamiento de elección que nos propone Gina con un solo dispositivo tiene ventajas, porque es un tratamiento simplificado que el paciente utiliza cuando lo requiere, se adapta mejor a los requerimientos del paciente y se adapta mejor también a la variabilidad de la enfermedad. Por otro lado, el uso de un solo dispositivo facilita el uso de la medicación, disminuye la cantidad de errores que el paciente puede cometer y todo esto va a ayudar a mejorar la adherencia de los pacientes, y esto sobre todo en los adolescentes. Y entonces, ¿por qué vamos a usar la mezcla budesonida-formoterol? ¿Por qué esta es la mezcla recomendada? Bueno, por un lado, budesonida, que es un corticoide inhalado, va a tener el efecto antiinflamatorio en la mucosa respiratoria, y por otro lado, el formoterol tiene efecto broncodilatador de acción rápida y sostenida, y además tiene un efecto antiinflamatorio adicional. Formoterol es el único beta-2 agonista de acción prolongada que además tiene un rápido inicio de acción, al igual que salbutamol. Ya en 1 a 3 minutos, formoterol, y al igual que salbutamol, ya comienza a actuar, y en este gráfico vemos que al igual que salbutamol, en 1 a 3 minutos, el formoterol va a mejorar el BEF1 y va a aliviar los síntomas. La gran ventaja del formoterol es que se puede utilizar en distintos esquemas. Lo podemos utilizar cada 12 horas, cada 24 horas y como rescate. En cambio, el salbutamol solamente de rescate, el salmeterol cada 12 horas, pero no de rescate, y el bilanterol cada 24 horas, pero no de rescate. Entonces, la verdad es que formoterol es bastante bueno porque lo puedo utilizar en distintos esquemas. Entonces, la mezcla budesonida-formoterol se va a adaptar muy bien a la variabilidad de la enfermedad. Sabemos que los síntomas de asma no son estables. Entonces, si tenemos un paciente con asma no controlado, por ejemplo, podemos partir con 2 inhalaciones de la mezcla budesonida-formoterol cada 12 horas,
Si logramos el control, podemos bajar a una inhalación cada 12 horas. Si el paciente se exacerba, puede utilizar dosis extras de esta misma mezcla, hasta 12 inhalaciones al día. Eso es lo máximo. Si el paciente logra el control, entonces nuevamente puedo bajar a una inhalación cada 12 horas. Y si el paciente ya está estable, puedo dejarlo con incluso una inhalación al día. Eventualmente, si este paciente supera la condición o tiene un asma leve, esta misma mezcla yo la puedo utilizar en forma intermitente, solo a demanda, como rescate antiinflamatorio. Entonces, la verdad que es bastante versátil. Y bueno, ¿de dónde viene toda esta evidencia que sostiene este cambio? La verdad que la evidencia es súper consistente. Son 11 estudios con más de 19.000 pacientes, tanto en pacientes con asma leve como en pacientes con asma moderado a grave. Para el asma leve, este rescate antiinflamatorio con la mezcla budesonida-formoterol ha demostrado reducir las exacerbaciones en un 64% en comparación a si el paciente utiliza solamente salbutamol. Y acá en este otro gráfico podemos ver que esta mezcla, utilizada en forma intermitente como rescate, es igualmente de eficaz para reducir las tasas de exacerbaciones severas que si el paciente utiliza un corticoide inhalado permanente y utiliza salbutamol de rescate. Y además, la otra ventaja, que al usarlo en forma intermitente, logramos una mucho menor exposición del paciente a los corticoides inhalados. En este estudio, que es el sigma 1, se demostró una reducción de 83% a la exposición a corticoides inhalados, y en este otro, que es el sigma 2, un 75%. O sea que usar la mezcla budesonida-formoterol en forma intermitente en un paciente con asma leve es igual de eficaz que si este paciente utilizara un corticoide inhalado permanente y se rescatara con salbutamol, y además con una muchísimo menor exposición a los corticoides. Ahora en asma moderado a grave, también se ha demostrado que la mezcla budesonida-formoterol de mantención y rescate logra una reducción de 48% de las exacerbaciones severas si lo comparamos con el uso de la mezcla budesonida-formoterol de mantención y rescate con salbutamol. Es decir, es mejor usar esta mezcla de mantención y rescate que utilizarla con salbutamol. Y por otro lado, esta mezcla también ha demostrado una reducción de 39% en las exacerbaciones graves en comparación con el uso de fluticasona de mantención y salbutamol de rescate, con un 25% menos de exposición a los corticoides inhalados. Esta menor exposición a los corticoides inhalados se explica muy bien en este gráfico que vemos acá. En la terapia habitual nosotros dejamos una dosis fija de corticoides inhalados independiente de los síntomas que tenga el paciente. En cambio, con esta estrategia de mantención y rescate que ofrece budesonida-formoterol, podemos dar una dosis baja de mantención y aumentar las dosis del tratamiento solo cuando el paciente tenga más síntomas o se exacerbe. Entonces, la verdad que budesonida-formoterol como rescate antiinflamatorio ha demostrado reducir las exacerbaciones versus los comparadores, tanto en pacientes con asma leve, y esto en más de 5.000 pacientes, como en asma moderado a severo, y esto en más de 14.000 pacientes. También es muy importante la educación, porque lo que hemos hablado hasta ahora son solamente los medicamentos, pero eso no es suficiente para que logremos una buena evolución de mi paciente. Tengo que educar. Es muy importante educar acerca de aspectos básicos del asma, en qué consiste la enfermedad y el concepto de cronicidad. Este concepto de cronicidad es muy importante explicarlo, ¿ya? Porque es la única manera que los padres y los adolescentes entiendan
la racionalidad del uso del tratamiento en forma permanente. Y también es muy importante educar acerca del objetivo del tratamiento del asma, que sin lugar a duda no es hacer que el paciente deje de tener la enfermedad, porque eso es imposible, pero sí que logre un buen control de sus síntomas, que no tenga exacerbaciones y que logre una buena calidad de vida. También es muy importante explicar acerca de las diferencias entre el tratamiento controlador y el tratamiento aliviador. Fundamental enseñar la técnica inhalatoria correcta. Los pacientes que utilicen inhalador presurizado, explicar que siempre deben utilizar una aerocámara, que esta aerocámara debe tener una boquilla en los pacientes escolares y adolescentes, y también explicar la técnica inhalatoria cuando utilizamos polvo seco. Al respecto, les quería recomendar que visiten nuestra página de Sochinep o también la página de Asmacero, donde elaboramos unos videos educativos con los distintos dispositivos que tenemos acá en Chile. Y esos videos ustedes se los pueden mostrar a sus pacientes. Y también en el mismo sitio tenemos los folletos, hay unos folletos descargables con los distintos pasos que debe realizar el paciente. La verdad que esto es fundamental y debe ser explicado idealmente en cada control médico porque los pacientes lo olvidan rápidamente. El ambiente al que está expuesto el paciente también es algo importante. Ver si el paciente está expuesto a calefacciones contaminantes, como por ejemplo las estufas a parafina. También si está expuesto a los alérgenos a los cuales está sensibilizado, polvo de habitación, por ejemplo. Aquí podemos hacer un manejo ambiental, sobre todo en el dormitorio del paciente, evitando todas las cosas donde se acumule polvo, los libros, los peluches, las alfombras, ¿no es cierto? Y también evaluar la exposición al humo de cigarrillo. Los niños más pequeños, la exposición al humo de segunda mano, y en los adolescentes, la exposición por tabaquismo activo. También es bien importante enseñar técnicas de automonitoreo, esto sobre todo para los adolescentes que muchas veces subvaloran sus síntomas. Este automonitoreo puede ser con este flujómetro, que es portátil, o también puede ser un automonitoreo con cuestionarios de síntomas, como el ACT, que es bastante conocido. Esto permite que el paciente pueda reconocer los síntomas de asma y de su agudización. Y lo otro muy importante es el control médico periódico, no solamente cuando el paciente tenga síntomas. Es muy importante citar si el paciente está estable, por ejemplo, cada 3 meses. Esto nos va a permitir evaluar el control, evaluar la calidad de vida del paciente, ajustar la terapia si es necesario y reforzar los contenidos educativos. Y lo otro muy importante, que no debemos olvidar nunca, es entregar un plan de acción escrito que sea individualizado para cada paciente, de manera que sepa qué es lo que tiene que hacer frente al inicio de una exacerbación. Este plan de acción escrito también está en el sitio Asmacero y también está en nuestra página web de Sochinep. Entonces vamos a volver a nuestro caso clínico, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer, lo primero que habíamos dicho que había que hacer, es hacer o certificar el diagnóstico. Primero tenemos una historia compatible. Este paciente tiene cuadros repetidos de obstrucción bronquial y entre los episodios presenta síntomas como la tos con ejercicio, la tos nocturna, la tos con la risa. Dentro de los exámenes que traía, tiene una espirometría que muestra, ¿no es cierto?, una limitación obstructiva moderada, tiene un BEF1 de 60%, con un cambio significativo posalbutamol. En este caso se modifica un 25%. Significativo es cuando el cambio es mayor de 12%. Tiene un FeNO elevado de 50 partes por billón, lo normal es bajo 20. Para recordar, el FeNO es la medición del óxido nítrico en el aire expirado
y es muy bueno porque tiene una muy buena correlación con el grado de inflamación eosinofílica que hay en la vía aérea. Y además este niñito tenía un test cutáneo que está polisensibilizado. Está positivo para el polvo de habitación, pastos, malezas, árboles, gato, perro y hongos. Entonces, este paciente podemos decir con certeza que tiene un asma alérgico eosinofílico. Entonces aquí vemos los distintos steps que nos dice Gina. Step 1 y 2 son niños que tienen síntomas menos de 4 a 5 días a la semana. El step 3 tiene síntomas la mayoría de los días y despertares una o más veces por semana. El step 4 tiene síntomas diarios o despertares una o más veces por semana y baja función pulmonar. Entonces, Pedro tiene tos con ejercicio, tos con la risa y despierta varias noches por semana por la tos, con un BF1 de 60%. Por lo tanto, podemos decir que él está en un step 4. Entonces, para step 4, la recomendación de Gina es administrar dosis media de corticoides inhalados más formoterol de mantención, o sea, permanente, y el rescate con la misma mezcla. Esto a demanda. Entonces, para poner un ejemplo, a este niño le podemos indicar el Symbicort de 160 a 4,5, 2 inhalaciones cada 12 horas, y en caso de que tenga síntomas, agregar en forma en SOS la misma mezcla, con un máximo de 12 inhalaciones al día. Aparte de eso, vamos a educarlo, ¿no es cierto? Es muy importante, si es un adolescente, tratar de involucrarlo en su diagnóstico y en su tratamiento, hacer que el paciente se haga responsable de la enfermedad. En el adolescente es muy importante mostrarle medidas objetivas de que sí está enfermo, y una medida objetiva es mostrarle cómo está su función pulmonar. Y también estimularlo a que haga el tratamiento, ya que de esa manera va a lograr no tener síntomas y va a poder hacer las actividades que le gustan, en este caso jugar fútbol. También es muy importante que le enseñemos cómo debe utilizar correctamente el dispositivo. Vamos a educarlo también acerca de los gatillantes. Recordemos que es alérgico a distintas cosas, así que podemos hacer un manejo ambiental en su dormitorio, vamos a decirle que trate de evitar el contacto con el pasto en los meses de primavera, etc. Lo vamos a citar a control, vamos a partir el tratamiento y esto como vamos a iniciar, vamos a controlarlo en un mes más. Y ahí vamos a ver cómo ha estado. Y le vamos a entregar su plan de acción escrito. Entonces ya para finalizar las conclusiones, el paciente adolescente genera un gran desafío al equipo de salud. Lo primero es confirmar el diagnóstico, consensuar las estrategias de tratamiento con el adolescente, incluirlo en el manejo de su enfermedad, identificar posibles barreras para el éxito del tratamiento y tratar de abordarlas, simplificar el esquema terapéutico y favorecer la adherencia, educar sobre aspectos básicos del asma, los gatillantes, la correcta técnica inhalatoria y las técnicas de automonitoreo, y entregar un plan de acción escrito y mantener un control médico periódico. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes.